Buen día. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es sobre la demencia en altura, el cual se hizo la revisión de diferentes artículos que iremos tocando a lo largo del video. Comenzando, empezaremos hablando del primer artículo, el cual titula Estrés oxidativo e inflamatorio nitrosativo y sistémico exagerado en el mal de montaña crónico, asociado con el deterioro cognitivo y la depresión. Como sabemos, el cerebro humano ha desarrollado una tasa mucho más alta del consumo obligatorio de oxígeno, y este está comprometido con el estado continuamente activo, exigiendo un 20% desproporcionado de oxígeno basal del cuerpo en estado de reposo. Asimismo, se ha visto que la exposición de por vida a la hipoxia afecta la función cognitiva y que las adaptaciones compensatorias para mantener el suministro de oxígeno tisular adecuado evitan que las deficiencias agudas progresen potencialmente a una demencia irreversible. Como podemos ver aquí, los ancianos que viven a 3.600 metros sin mal de montaña crónico, la observación de la función endotelial vascular sistémica permaneció intacta, lo cual sugirió que las concentraciones fisiológicas de estrés oxidativo nitrosativo sistémico pueden resultar horméticamente beneficiosas para la adaptación de por vida a la hipoxia en altura. Por el contrario, los montañeses con mal de montaña crónico exhibieron aumentos más exagerados en estrés oxidativo nitrosativo sistémico y deterioro de la función endotelial vascular sistémica, lo que implica una base metabólica potencial para la mala adaptación de hipoxia en altura. En la función cognitiva, aquí vamos a ver que se evaluó las pruebas psicométricas, como es el aprendizaje y memoria, el cual aquí se aplicó el Rey Auditivo Verbal Learning, que consta de dos listas que contienen 15 palabras no relacionadas. Luego tenemos la memoria de trabajo, la cual se basa en una prueba de repetición de dígitos. Asimismo, se tiene también la atención de procesamiento de información. Esta prueba ya también va a consistir en la sustitución de símbolos por dígitos. Y como última función tenemos la coordinación visomotor, que es una prueba de destreza del tablero ranular. Asimismo, se demostró que existe un estado crónico de desequilibrio entre la formación de radicales libres y la defensa antioxidante de los montañeses, y que el estrés oxidativo nitrosativo sistémico está permanentemente elevado y exagerado en pacientes con el mal de montaña crónico. Como siguiente revisión, hablaremos sobre la demencia en la población anciana tribal sin litoral a gran altitud. ¿Qué explica la prevalencia? Aquí se realizó un estudio a mayores de 60 años en el cual puntuaron de 15 a 20 puntos. Este se calificó como afectados por deterioro cognitivo leve. Asimismo, también se demostró que la demencia es poco común en poblaciones tribales y que la hipertensión va a ser un factor contribuyente a la demencia. También que la dieta y los factores ambientales van a ser factores que podrían prevenir este tipo de demencia. Como siguiente revisión tenemos la hipoxia normovárica intermitente diaria durante 2 semanas. Reduce los niveles plasmáticos del factor neurotrófico derivado del cerebro en adultos jóvenes. Como sabemos, la hipoxia se define por un contenido reducido de oxígeno en el aire y se puede dividir en formas intermitentes y crónicos. Por lo tanto, vamos a ver que la hipoxia intermitente se aplica a un amplio espectro de estímulos que van desde el ejercicio a gran altura hasta la apnea obstructiva del sueño. El tratamiento de hipoxia intermitente también se utilizó por primera vez en la medicina deportiva para mejorar el rendimiento físico humano. En aquí se involucró la eritropoyesis y la angiogénesis. Por lo tanto, se realizó un estudio en el cual se mostró una disminución significativa en los niveles plasmáticos del factor neurotrófico del cerebro en el grupo de hipoxia y también de los cambios intraindividuales en los niveles plasmáticos del factor neurotrófico. Se vio también que el cerebro alcanzó una reducción del 66.34%, en el periodo de pretratamiento. Entonces, este estudio nos demuestra que hay altos niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro en condiciones hipóxicas. Como siguiente revisión, hablaremos de la prevención del deterioro cognitivo a gran altura con el ejercicio. El deterioro cognitivo a gran altura se evita mediante un entorno enriquecido que incluye el ejercicio a través de la señalización del factor de crecimiento endotelial vascular.
Asimismo, también se ha visto que se ha demostrado que el entorno enriquecido y el ejercicio voluntario mejoran la función cognitiva y la microvasculatura cerebral, así como también la neurogénesis. Aquí también vamos a ver que se realizó un estudio en el cual se mostró que la exposición a gran altura en ratas aumenta la microvasculatura cerebral y la neurogénesis, pero deteriora la memoria espacial visual junto con un aumento de la apoptosis neuronal. En este estudio, además de ello, se encontró que el ejercicio voluntario incluía una rueda para correr y que también retuvo la memoria espacial y visual a gran altitud. Esta, a su vez, también previno la apoptosis neuronal. La inhibición de la señalización del factor de crecimiento endotelial también causó un deterioro en la memoria espacial en animales criados a baja altitud. Esta, pues, afectando a la microvasculatura y a la circunvolución dentada. Asimismo, se demostró que el aumento de la microvasculatura mediado por el ejercicio voluntario dependería del factor de crecimiento endotelial y que el aumento de las densidades de los vasos causada por la gran altitud solo se evitó mediante la inhibición de la señalización del factor de crecimiento endotelial, lo que a su vez indica que las áreas cerebrales proliferativas requieren señalización del factor de crecimiento cerebral para aumentar las densidades vasculares en hipoxia. La señalización del factor de crecimiento endotelial va a ser necesaria para mantener la circunvolución dentada a gran altura. Además de ello, también se vio que se evaluó el impacto en la gran altitud con el ejercicio voluntario en la neurogénesis. Aquí se tomaron imágenes representativas del etiquetado de doble inmunofluorescencia, como se ve en la imagen, y se mostró que la inhibición de estación del factor de crecimiento endotelial previene la neurogénesis del giro dentado a gran altura. Esto indicaría, pues, que se requiere la señalización del factor de crecimiento endotelial mediada por un ejercicio voluntario para mantener estable neurogénesis. La asociación entre la tasa de mortalidad por demencia de Alzheimer y la altitud en los condados de California. Este estudio realizado sugiere que la altitud de residencia puede llegar a afectar el riesgo de morir debido al Alzheimer. Entonces, se evidenció que los niveles de oxígeno pueden estar relacionados de forma directa en la fisiología del cerebro a largo plazo. Por otro lado, se ha propuesto que las anomalías asociativas son centrales en la que viene a ser la patogenia de la demencia. En este cuadro podemos apreciar que los resultados del estudio realizado en las comunidades de California, donde se aprecia que a mayor altitud hay menores reportes de mortalidad por Alzheimer. Finalmente, las investigaciones realizadas en ratones apuntan que la hipoxia previene la neurodegeneración, cuando nos referimos a lo que viene a ser la enfermedad del Alzheimer, formulándose una hipótesis que nos dice que la adaptación a la hipoxia inducida podría prevenir la demencia. En el segundo estudio tenemos que la evidencia neurofisiológica de la adaptación funcional cognitiva y cerebral en adolescentes que viven en gran altura. Este estudio es el primero en aplicar una combinación de métodos de neurociencia fisiológica y cognitiva para investigar la adaptación a la altura en lo que sean niños y adolescentes sanos. Es importante aquí destacar que no se encontraron indicios de que vienen a ser secuelas negativas de hipoxia crónica en adolescentes nacidos que viven en una altitud de 3.700 metros. Además de ello, se mostraron también evidencias de una adaptación neurofisiológica exitosa a la activación cognitiva en tales condiciones. En esta tabla podemos ver la media de la baja altitud y gran altitud, donde se vio que no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. En lo que es el estudio de prevalencia de deterioro cognitivo y demencia en adultos mayores que viven en gran altura, en este estudio es la primera revisión sistemática que evaluó la prevalencia del deterioro cognitivo y la demencia en adultos mayores que viven en elevadas altitudes. Para esto se incluyen 6 estudios, de los cuales 5 se realizaron en lo que viene a ser América Latina, exactamente en Perú y en Colombia. La altitud a la que se realizaron el estudio varió entre 1.783 a 3.847 metros. Con respecto al instrumento, 5 estudios utilizados se utilizaron lo que es el Minimetal State Examination como lo que viene a ser la herramienta de detección, y un estudio realizó lo que viene a ser la prueba de Pfeiffer. La prevalencia del deterioro cognitivo fue del 22%, mientras que la prevalencia de demencia fue del 11%. Una frecuencia superior fue
fue reportada en otras regiones del mundo. Esto podría explicarse por las características sociodemográficas, las comorbilidades y el acceso a lo que es el sistema de salud, así como los cambios neurofisiológicos asociados a la exposición crónica a la altura. Tenemos en este último estudio los cambios cognitivos durante la estancia prolongada en grandes alturas y su correlación con la proteína C reactiva. Vemos que la hipoxia hiperbárica a gran altitud da como resultado gran cantidad de disfunciones neurofisiológicas y neurocognitivas que influyen en lo que es la visión, la memoria, el lenguaje, el estado de ánimo, el aprendizaje y también la velocidad de procesamiento. Un biomarcador de inflamación de lo que viene a ser la interleucina 6 también se correlaciona inversamente con el rendimiento cognitivo en personas de mediana y avanzada edad, y también la homocisteína puede contribuir a la fisiopatología del accidente vascular, la esquizofrenia, los cambios cognitivos asociados al envejecimiento normal. Este estudio se demostró que hubo cambios en la frecuencia cardíaca y también saturación de oxígeno cerebral, y que también en las funciones cognitivas neurológicas estaban lesionadas a gran altitud. Entonces, este estudio nos muestra que a grandes altitudes aumentaba la saturación de oxígeno cerebral y que la proteína C reactiva se asocia con un peor rendimiento en las pruebas cognitivas. Por lo que llegamos a estas conclusiones, donde aproximadamente 2 de cada 10 adultos mayores viven en ciudades de altura, presentan un deterioro cognitivo, mientras que 1 de cada 10 adultos mayores presenta demencia. Hay una serie de mecanismos fisiopatológicos que pueden ser la base de dicha adaptación, y se ha visto que a corto plazo la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral puede ser protectora. Asimismo, la disfunción cognitiva ocurre durante el periodo agudo de exposición a la gran altura y puede recuperarse probablemente debido a la aclimatación después de una estancia prolongada. La adaptación de la hipoxia en altura puede prevenir el desarrollo de enfermedad por Alzheimer, disminuyendo la cantidad de pobladores enfermos y también disminuyendo el índice de mortalidad en esta enfermedad. Gracias.